Hola chicos, ¿cómo están? Me alegro de haber tenido la videollamada ayer con ustedes, saber que están bien. Hace bastante que no nos veíamos, aunque sea virtual, pero bueno, nos vimos un rato, charlamos un rato y ahora vamos a hacer un repasito. Vamos a hacer un repasito de todo lo que vimos. Recordemos que arrancamos con el fin, las causas y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Vimos el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Empezamos a ver a la Guerra Fría en sus diferentes etapas más detalladamente. Recordemos que fue un conflicto estratégico, ideológico, que enfrentó a dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que no se enfrentaron directamente. Esta guerra tiene tres etapas, comienza en 1947 y teóricamente termina con la caída del muro de Berlín, 1989-1991 más o menos. A ver, vimos la primera etapa donde Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aplica el Plan Marshall, que es una especie de préstamos que ejerce Estados Unidos sobre los países que estuvieron afectados por la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Acá empiezan todas las políticas más conocidas de Estados Unidos y las más relevantes. Vimos esa. Y la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, otro de las organizaciones que hacen los tratados de paz, como en la Primera Guerra Mundial había sido la Sociedad de Naciones, que crearon el Tratado de Versalles, el de Sèvres, el de Saint-Germain. Bueno, vimos en la primera etapa de la Guerra Fría, vimos la división de Berlín, la división de Alemania, digamos, cómo se reparten en Alemania las potencias, o sea, esa se llamaba comúnmente la crisis de Berlín. Vimos también la guerra de Corea, como Corea del Sur, influenciada por el capitalismo, se enfrenta a la Corea del Norte, influenciada por el comunismo. Eso fue la primera etapa. Y en la segunda etapa vimos la parte de la Revolución Cubana, que es lo más importante de la Guerra Fría, porque fue un foco comunista que estaba en América, en nuestro continente. Después vamos a ir a la historia argentina y vamos a ver la importancia de ese foco comunista. Y vimos la guerra de Vietnam también, donde enfrentan al Vietnam del Sur y al Vietnam del Norte. Justamente en esta guerra de Vietnam, donde se enfrentan el del Norte y el del Sur, también influenciado el del Norte comunista y el del Sur capitalista. Entonces tienen sumamente importancia porque Estados Unidos lo hacía con una forma de estrategia para frenar la expansión del comunismo hacia otro lado, porque veían que si seguía para el lado, si el norte pasaba los límites del lado del sur, iban a instaurar el foco comunista en toda Asia. Y lo mismo, bueno, fue un punto estratégico en Cuba, porque Cuba siempre fue considerado el patio de los Estados Unidos, donde los estadounidenses iban a divertirse, a su tiempo de ocio, se decía. Ahora vamos a llegar a la tercera etapa de la Guerra Fría, donde tenemos la invasión soviética en Afganistán, ahí vamos a ver esa parte. Vamos a ver la otra parte donde está la crisis del petróleo, que ahí se enfrentan es la guerra israelí con los egipcios también, y la caída del muro de Berlín, en teoría el fin de esta Guerra Fría. Pero bueno, el otro día charlamos varios de estos temas y podemos seguir como hablando del tema de la Guerra Fría. En teoría acá estaríamos terminando la tercera etapa de la Guerra Fría, pero tenemos varios temas para charlar. Quiero que terminemos con este tema ahora, así pasamos a hablar directamente de otras cuestiones. Acá en la caída del muro de Berlín, lo que vamos a ver en el tema es la situación que se vivió. Yo quiero que vean la situación que se vivió. Recordemos que Alemania se había dividido cuando termina la Segunda Guerra Mundial, al principio de la Guerra Fría, y cómo se le habían dividido. La Alemania socialista, la Alemania democrática occidental de los Estados Unidos y la Alemania socialista o comunista de la Unión Soviética. Y vamos a ver la realidad, cómo se vivió ese momento de la caída del muro de Berlín, con testimonios de alemanes que vivían ahí, querían visitar justamente a sus familiares o ir a algún lado, de un lado y del otro del muro. Y después vamos a pasar directamente a la historia argentina. Vamos a hablar de los golpes de Estado, vamos a hablar de las políticas de Estados Unidos y vamos a ir relacionando todos los acontecimientos de la historia argentina, especialmente los golpes de Estado,
cómo fueron influenciados algunos en la Segunda Guerra, en el periodo entre guerras, por los nacionalismos exacerbados, tendencias fascistas, y después cómo son influenciados por la parte de Estados Unidos tratando de frenar la expansión del comunismo. Y vamos a ir hablando de los temas viendo desde otras perspectivas. Ahora les voy a subir los videos y les voy a subir un videito explicativo de cada uno en la actividad. Les voy a subir el video mío también y les voy a ir recomendando para que vayan viendo series y películas, para que vayan trabajando. Tenemos varios temas para trabajar y después nos vamos a juntar en otra videollamada, otra reunión para que charlemos sobre estos temas. Y la idea es que vayamos hablando del nuevo orden mundial, y aparte de eso, me interesa que después, cuando veamos el tema de los golpes de Estado, el tema del peronismo en Argentina, cómo estaba influenciado por las políticas exteriores y cómo lo podemos relacionar con la realidad, con lo que pasa ahora. Cómo muchos se han aprovechado de las situaciones para llegar al poder y para perpetuarse en el poder. La realidad que vivimos antes y la realidad que vivimos ahora en la actualidad. Son temas muy, muy lindos que tenemos para tratar, por eso una vez que terminemos ahora la Guerra Fría, que ustedes ahora van a ver la tercera etapa, que van a ir viendo lo que fue la crisis del petróleo en 1973, y ahí sí hay muchos intereses de las potencias detrás del petróleo, el oro negro, y el tema de la invasión soviética en la parte de Afganistán, que ahí es como que ya marca el derrumbe del comunismo, y ya con la caída del muro de Berlín ya no había vuelta atrás. El gobierno de Gorbachev, que entró en la última etapa de la Guerra Fría, ya no le encontraba una solución, ya el régimen comunista estaba próximo a caer. No, era un régimen que no... Primero que en lo que fue esta guerra estratégica e ideológica de Estados Unidos siempre lo superó con las herramientas, como decíamos, utilizaba los cómics, utilizó el cine de Hollywood y el viaje a la luna, y bueno, siempre tratando de hacer el papel del bueno, el norteamericano como siempre. Y bueno, se dice que la única guerra que se perdió fue la de Vietnam, que históricamente fue la única guerra que perdieron, y está bueno ver el documental ese en Netflix porque muestra la realidad que se vivió ahí en Vietnam, cómo los Vietcong, los vietnamitas comunistas, lograron atemorizar que los soldados norteamericanos sientan el terror. Hay películas viejas también de eso, pero la serie que está en Netflix está bastante buena. Igual yo voy a ver si esa serie está, no la terminé de ver todavía, si está buena, y si no, le voy a pasar para que vean otra de las películas de la guerra de Vietnam. Hay películas que están buenas y son realmente basadas en documentales o en lo que pasó realmente, pero está bueno de ver cómo los soldados, los Vietcong comunistas, se las ingeniaban para inducirles el terror a los soldados norteamericanos que venían agrandados por haber ganado una Segunda Guerra Mundial. Entienden más o menos para dónde vamos apuntando. Bueno, ahí les voy a estar subiendo los videitos y la actividad, y les voy a estar recomendando en los comentarios de clase material para que vean si están aburridos, si les interesa. Chao chicos, nos vemos, saludos.